Bueno, no sé si te parece. Quisiera que empezáramos a hablar, pues que empezáramos esta entrevista hablando un poco de tu experiencia, em, pues en el campo de la industria musical. Tengo Ujú. entendido que tú también eres diseñador gráfico, entonces pues Sí. quisiera también que nos hablaras un poco de tu experiencia, de cómo has complementado esos dos campos. Bueno, entonces, para contar un poquito de la historia de origen de cómo yo resulté metido en la industria musical, me toca contar dos historias que ocurrieron paralelamente en mi vida, ¿sí? Inicialmente, pues yo siempre he sido como entusiasta de la producción musical desde muy chiquito. A mí me gustaba hacer beats de rap y de reggaetón desde que tenía 13, 14 años. Estamos hablando del año 2003, 2004, que yo pues como que por primera vez cogí un software de hacer música y desde ese momento no he parado. Tenía mis proyectos muy como de hobby durante muchísimos años y yo termino el colegio y decido estudiar otra cosa, decido estudiar diseño gráfico porque pues yo venía de una familia de gente relacionada con la publicidad. Mi papá fue publicista, trabajó para Frisbee muchísimos años y yo como que desarrollé una pasión por el dibujo y por el diseño desde muy joven también. Desde mucho antes de meterme con la música, yo ya estaba dibujando e incluso pues utilizando programas de diseño desde que era niño. Literal, la primera vez que yo abrí un programa de diseño fue pues, a los 8 años porque era el programa que mi papá usaba. Entonces, pues hago yo mi carrera de diseño gráfico en la Tadeo y entro como primer trabajo a trabajar en un estudio de branding que se llama Mulenlo 43. Ese estudio de branding hace parte de una agencia de publicidad muy importante que se llama Mullenlow, que trabaja con grandes marcas de este país. La más importante con la que trabaja es Cerveza Águila. Y en el estudio de branding atendíamos todas las necesidades de branding de las marcas que trabajaban en su parte publicitaria con la agencia Mullenlow. Y en 43 desarrollábamos cuestiones de empaques, de branding, de necesidades más relacionadas con el mundo de las marcas que tenían esas empresas y otras empresas. Es decir, funcionaba tanto como in-house de branding como pues proveedora de servicios externos para otro tipo de marcas. En esa etapa como de mi desarrollo profesional tuve la posibilidad de hacer diseños y rediseños para grandes marcas de este país, dentro de las cuales resaltan el sistema de empaques de helados Mimos y los rediseños de Malta Leona y sobre todo el rediseño de Cerveza Águila, un rediseño pues que fue muy famoso, muy bien recibido por el público acá en Colombia y que fue un poquito, yo lo percibo así dentro de mi historia en el diseño como mi graduación de esa etapa en el mundo del branding corporativo. Paralelamente a eso, junto con mi actual socio, que se llama Sergio Vargas, iniciamos una idea de hacer un colectivo de trap acá en Colombia. Ocurrió en el año, qué sé yo, 2019, creo yo, 2018 incluso. Entonces, como replicando un poquito el fenómeno que había ocurrido en Corea con 88 Rising, en Estados Unidos con Lyrical Lemonade, en Argentina con Mueva Records, bueno, en diferentes lugares con diferentes movimientos que había habido alrededor de géneros urbanos, en particular trap, y que hoy en día estamos viendo también en otro tipo de géneros como Rancho Humilde en México, que es como colectivos de gente muy joven que de manera colaborativa empiezan a armar un movimiento social y cultural alrededor de un género musical. Generalmente eso iba alrededor de la creación de contenidos audiovisuales. Entonces muchas veces el núcleo de esos grupos tendía a ser el realizador audiovisual. Es decir, en el caso de Cole Bennett en Estados Unidos, que fue el creador de Lyrical Lemonade, se generó un movimiento alrededor de un realizador audiovisual. En Argentina, Mueva Records era del productor, pero estaba Facu Valve, que le hacía los videos a todos y que hacía que todo también girara alrededor del audiovisual, ¿sí? Porque pues hoy en día, pues por lo menos desde nuestra percepción, las canciones que nos llevan un acompañamiento audiovisual terminan como un poco perdiéndose en el mar de los contenidos. Y
hasta el punto que muchas veces las canciones que funcionan sin tener un acompañamiento audiovisual son los mismos fans o los mismos usuarios los que generan el contenido audiovisual que se termina volviendo famoso, y entonces ahí empezamos a ver como muchos contenidos sí, muchos contenidos de fans que tienen incluso más views que los videos originales. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros empezamos a desarrollar como ese proyecto colaborativo con el nombre de Animal Records, eh, en esos primeros años, y nos empezamos a dar cuenta de la dificultad de encontrar artistas disciplinados, y a pesar de que nosotros poníamos como presupuesto para los videos, que no era mucho, pero era lo que podíamos hacer como dos empleados de la industria publicitaria tratando de sacar un movimiento adelante. Y le pedíamos a los artistas que pusieran su humanidad, su audiencia pequeña, porque trabajábamos con artistas muy pequeños, pero pues como sus círculos sociales, y toda su disposición a hacer realidad las cosas. Nosotros poníamos la producción musical hecha por mí particularmente, el video inicialmente se autogestionaron muchos videos, por parte mía, de mi socio, y después como que ya empezamos a hacer alianzas con realizadores audiovisuales, pero nos dimos cuenta que la mayoría de los artistas con los que trabajábamos no tenían el compromiso que requiere una carrera artística constante, es decir, lo veían como un hobby, como algo que les apasionaba y les divertía, pero no como algo a lo que estuvieran dispuestos a dedicarles varias horas de su vida, todos los días de su vida, porque pues así es una carrera artística cuando uno lo entiende como una carrera. O sea, es bien dispendioso, es bien exigente, y no todo el mundo tiene la disposición y la disciplina para hacerlo. Entonces nos fuimos quedando sin artistas hasta que nos quedamos con un solo artista, que fue el señor Nick Melo, y cuando nos quedamos solo con Nick, decidimos hacerlo socio del proyecto, porque decimos, no, pues si vamos a trabajar solo un artista y todos vamos en pro de fortalecer la carrera de ese artista, pues tiene más sentido de que él sea socio del sello y que todos operemos como un equipo para todo, y si llega a haber nuevas colaboraciones, nuevos artistas, pues Nick también hace parte del equipo de desarrollo de esos artistas. Entonces, en ese momento Nick se hace socio, nosotros como que paulatinamente fuimos abandonando la idea de hacer trap, porque pues como que no veíamos la movida del trap tan fuerte acá en Bogotá, o si estaba fuerte como en otros círculos, y pues como que la verdad pues como que no tuvimos la capacidad in, como de desarrollarnos en esos circuitos como de la manera en que nosotros estábamos esperando, pero nos estaba yendo bien en otros sentidos, entonces pues como que decidimos seguirlo desarrollando a través de los caminos que nos fue funcionando. Entonces, como parte del desarrollo creo yo que fue el segundo sencillo de Nick Melo, porque nosotros íbamos así sacando sencillos con los artistas, y para cuando fuimos a sacar el segundo sencillo de Nick, ya como que todo se iba perfilando a que con los otros artistas no iba funcionando tanto. Eh, y entonces ahí, me acuerdo que en ese momento nosotros, pues con Sergio y yo, que veníamos del mundo de la agencia, del mundo de las marcas, pues como que teníamos conocimientos estratégicos de marcas y de marketing y de posicionamiento muy del mundo corporativo, y nos sentamos con Nick Melo a desarrollar, como a tratar de desarrollar eso mismo, pero enfocado a la música. Entonces me acuerdo mucho de una reunión que tuvimos en un McDonald's de Andino, en el que nos sentamos un día, nosotros sin saber cómo operaba el asunto del marketing en la industria musical ni nada de eso, y nos sentamos y nos hicimos la pregunta. Una de las grandes dificultades de la industria de la música emergente es llegarle a personas que no son tus amigos. Siempre tu círculo extendido es tu audiencia, ¿sí? Para un artista emergente, sus primeros oyentes son sus amigos y conocidos, y más allá de eso, los amigos y conocidos de sus amigos y conocidos. Entonces, nosotros, eso le termina generando un techo a los artistas, y nosotros no queríamos que nos pasara eso. Entonces, ese día nos ponemos a hacer un documento de ideas para romper la burbuja, le llamamos nosotros a eso. Y hicimos un documento más o menos de unas 20 páginas, pues ahí en Google Docs,
de ideas para romper la burbuja con el segundo lanzamiento de Nick Melo, que es una canción que se llamó Pegadito. ¿Sí? Bueno, hicimos ese documento. Resulta que existió uno de los videógrafos que nos ayudó al principio, que se llama Giancarlo Barco. Y él nos decía, miren, yo les hago el video gratis, pero montenme la mayor cantidad de influencers del mayor tamaño que puedan conseguir. Nosotros no teníamos acceso a realmente influencers, pero sí a personas que, pues, que no tienen 800,000 seguidores, sino que tienen 5,000, 10,000, 15,000. O sea, como que teníamos acceso a lo que se llaman micro y nano influencers, ¿sí? Personas que son influyentes dentro de sus círculos. Y decidimos invitar a ese video a mucha gente, pues como a mucha gente con ese perfil. O sea, tuvimos de invitados en el video como como a 15 personas. Y básicamente lo que les dijimos fue como, mire, a cambio de que usted salga en el video, nosotros pues le vamos a poner su tag de Instagram y le aseguramos que este video lo van a ver 100,000 personas. Nosotros no teníamos ni idea cómo hacer eso porque pues en ese momento no sabíamos de pauta, no sabíamos de nada, pero pues como que fue como un poquito la movida que nos tocó hacer para garantizar que la gente estuviera y fue como algo que dijimos como, bueno, si tenemos la gente montada, luego vemos cómo llevamos esto a los 100,000 views que le propusimos a la gente. Entonces, finalmente la gente fue, bla, 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 pero pues devolviéndonos un poco al pasado, porque todo hace parte importante de la historia de cómo terminamos metidos en la industria musical, es que resulta que la esposa, la ex esposa en este momento, del señor Giancarlo Barco, era la jefe de operaciones de Sony Music Andes, acá en Colombia. Y resulta que como parte de toda esa negociación, como que Nick fue a la casa del man y le mostró como todos los planes que tenía para mover el video. Con la suerte y la buena fortuna de que llegara la señora Jimena Vargas a la sala de la casa y a preguntar, venga, ¿ustedes qué están hablando ahí? Muéstreme a ver. Y Jimena queda muy sorprendida, como positivamente, con este documento que habíamos hecho nosotros de ideas creativas para mover la canción de Nick Melo de Pegadito. Entonces nos dijo como, pelados, usted, pues como que le preguntó a ella qué hacíamos nosotros y entonces él le contó pues lo que hacíamos nosotros, que éramos pues como creativos en un estudio de branding y y que estamos montando un sello. Y ella quedó muy sorprendida y como que en ese momento Sony estaba teniendo una reestructuración en la que estaban como haciendo que su nómina fuera gente más joven, con ideas más frescas y más acomodadas de pronto al mundo de la música actual, porque ellos venían como de un paradigma anterior con personas con muchísima experiencia y muchísimo conocimiento, pero con una industria muchísimo más old school, ¿sí? Como con la manera anterior que tenía la industria de la música de hacer cosas. Entonces, posteriormente nos reunimos con Jimena, ella nos ofreció un trabajo, pues como un puesto, o sea, cargos en Sony, como miren, yo los puedo contratar en estos cargos, pero Sergio y yo ya veníamos pensando como salirnos del mundo del branding, ¿sí? Como, o no salirnos del mundo del branding, pero sí salirnos del estudio, porque pues para nadie es un secreto que el ritmo de agencia es bastante pesado y queríamos como de pronto buscar otros horizontes. Entonces, pues nosotros dijimos como que no queríamos como, ¿cómo se dice eso? Como trabajar como empleados en Sony, pero que sí estábamos interesados en trabajar con ellos mediante una alianza. Después nos reunimos con el presidente de Sony en ese momento, que era el señor Alejandro Jiménez, y se terminó llegando a un acuerdo como de consultoría creativa en el cual nosotros éramos un equipo en el que ellos nos pagaban unas horas al mes y tenían disposición de usar esas horas como ellos quisieran, ya fuera generando piezas, haciendo planes de marketing, planes manuales de marca para sus artistas, sí, como ideas creativas de marketing. Y esa fue nuestra entrada a la industria de la música. Trabajamos exitosamente con Sony durante un año y paralelamente a eso, nosotros nos dimos cuenta con el desarrollo de la carrera de Nick, como bueno, ya sabemos pautar, ya sabemos movernos en Spotify, estamos teniendo buenos números en Spotify,
la música de Nick se está moviendo bien en números, pero nos hace falta el componente social de tener como un colectivo de gente a la cual le importe lo que nosotros hacemos, ¿sí? Porque hay ciertos artistas que tienen muy buenos números en streaming, que les está yendo bien, pero que no tienen esa comunidad alrededor. Y de esa necesidad nace Animal Life, ¿sí? Nuestra, nuestro canal de contenido en el cual, pues como que nuestro objetivo fue generar una comunidad alrededor de la música y alrededor de hablar sobre música, porque a nosotros nos gustaba mucho hablar sobre música y sobre los nuevos lanzamientos y sobre las cosas, y en algún momento, pues como que nos preguntamos, ve, ¿por qué no grabamos esto? Esto puede tener algún valor para la gente. Entonces como que encontramos ahí como varias oportunidades, la oportunidad de posicionar nuestros rostros, de posicionar la carrera artística de Nick, de generar una comunidad de amantes de la música, y así nace Animal Life. Entonces, paralelamente, nosotros trabajamos con Sony, desarrollábamos nuestras reacciones de Animal Life, hacíamos las canciones de Nick, desarrollamos la carrera de Nick, y pues como que teníamos esa operación. Y en algún momento, gracias a a, como a esas reacciones y a la cantidad de contenido que estábamos haciendo, resulta que hacemos dos reacciones que son muy importantes para nuestra historia, que son la reacción de Indeciso y la reacción de Mejores Amigos. ¿Qué pasa? En la reacción de Indeciso, nosotros hablamos sobre ciertos aspectos de producción y de estructura de la canción que que le llaman la atención al productor de la canción, a los productores de la canción, que son Mango y Navales. Pero resulta que es muy curioso cómo llegan Mango y Navales a nuestra reacción. Resulta que a esa reacción se la manda Mango, a Mango se la manda su tía que vive en Ecuador, diciéndole como, mire mi hijo, que por acá lo mencionaron en un video. Y es como que, curiosamente, en ese video nosotros hablábamos mucho de la trayectoria de Mango y Navales, que venían trabajando con Gracie desde hace rato, que habían producido X y Y cosa. Curiosamente, yo tenía unas playlists donde yo agrupaba las canciones por productor, entonces en ese video yo abro la playlist, no, estas personas produjeron esta y esta y esta y esta canción, y entonces pues como que creo que eso fue un poquito lo que le llamó la atención a la tía de Mango para mandarle el video a Mango. Y después Mango se lo muestra a Navales, y después ellos dos se lo muestran al señor Pedro Malaver, que es el manager de ellos, y en ese momento como el director de AIR de Universal Music España. Y él también es muy conocido por ser el manager de Morat y por haber sido el manager de Cali y el Dandy y actos como Ventino en el pasado. Y bueno, él como que es una persona muy conocida en la industria de la música en Colombia, porque ha sido muy acertado como en sus decisiones. Y entonces él ve nuestra reacción, y después, cuando ya tuvimos el placer de hablar con él, nos cuenta que cuando vio la reacción se dio cuenta que nosotros estábamos teniendo exactamente las mismas discusiones que él había tenido con su equipo sobre la estructura y la producción de la canción. Entonces ahí como que él dijo, estos pelados saben cosas. Y por otro lado, resulta que los compositores de Mejores Amigos, que pues los compositores de la canción inicial, que creo que son Jera y Skinny Happy, estaban viendo la reacción de Mejores Amigos y se la mandan a Checho, que Checho es el manager de ellos y a su vez es el socio de Pedro, y ellos estaban buscando fortalecer su equipo de marketing acá en Colombia. Entonces, como que por ambos lados les llegó la información de que existían unos pelados que se llamaban Animal, que estaban trabajando en marketing en Sony, y que como que tenían idea de música. Entonces ahí es cuando nos contacta el señor Pedro Malaver, me escribe a mi Instagram personal, yo como todo extrañado un día llego pues a la casa de Sergio, que era donde teníamos el centro de operaciones, por decirlo así, y pues ahí nos reunimos con Pedro, bla, 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 y ahí empezamos a trabajar con PM3 Talent, que es pues como una agencia de management que fue muy conocida acá en Colombia, que pues ya hoy en día no existe. Pero trabajamos con ellos todo el año pasado,
y pues como que se estableció un puente a través de eso con Universal España. Entonces ahí es donde desde Animal empezamos a diseñar varias portadas para artistas como Lola Índigo, empezamos a trabajar con cosas de Morat, empezamos a trabajar pues, con cosas de diferentes artistas que se manejaban, pues como que en ese momento tenían algún vínculo, pues como de relaciones personales con PM3 pues con los actos artísticos que pertenecían al sello en ese momento. Eh, y finalmente, después de todo eso, a nosotros, pues como mientras trabajábamos en Sony en PM3, habían diferentes artistas que estaban interesados en trabajar con nosotros. Y pues nosotros este año ya decidimos formar nuestra propia compañía que se llama Animal Media, en la cual ofrecemos servicios creativos para la industria de la música de muchas naturalezas, desde cuestiones visuales, diseño, motion, hasta cuestiones estratégicas, manuales de marca artística, sí, como planes de marketing, planes de promoción, de lanzamientos. Y esa es un poquito la historia completa de cómo resultó yo, pues resultamos nosotros como sociedad de Animal metidos en la industria de la música, y es un poco porque venimos del mundo corporativo, de las marcas, de las estrategias, de la promoción, y quisimos aplicar todo ese conocimiento al asunto del desarrollo de industria musical, y pues afortunadamente fue un experimento que salió muy bien. Y pues eso sumado a que los tres somos profundos amantes de la música, como yo te digo, pues siento que el asunto de que yo haya sido productor musical y me haya empapado de ese mundo ha ayudado mucho a que no sea un mundo ajeno para mí. Y pues en el caso de Sergio, que es mi socio, que es un melómano de siempre, y pues Nick, que pues es artista musical. Entonces, esa es un poco la historia de origen de cómo resultamos nosotros metidos de lleno en la industria musical. Tienen una buena trayectoria, pero pues ahorita que estabas nombrando pues el tema de estrategias, de pues de Uh cómo -huh. aplican pues tus conocimientos o sus conocimientos desde el ámbito corporativo a la industria musical. Para ti, ¿cuáles son esas estrategias de como de posicionamiento y de difusión aplicadas a la industria que tienen o que están teniendo mayor acogida? Ok, bueno, a ver, nosotros tenemos varios dichos, y es como, uno de ellos es, en primer lugar, para ser reconocido, primero hay que ser reconocible. Entonces ahí el asunto de la marca artística es muy importante. Hay personas que son reconocibles simplemente por ser como son, porque son excéntricas, son distintivas, porque resulta que tienen unas características físicas que son lo suficientemente diferenciables. Hay otros que son reconocibles de manera accidental, porque simplemente eligieron un estilo que fue muy particular y muy visible, o porque justamente en el video donde aparecían de forma más característica fue un video que tuvo una visibilidad excepcional. Pero nosotros, hubo un dicho que me encontré en TikTok hace poco, y es que decían que eh, confiar, o no sé si fue en TikTok, pero decían como que confiar en la viralidad como un recurso de marketing es como confiar en que te vas a ganar la lotería en un plan de negocio. ¿Sí? Entonces, la viralidad ayuda a que te vea mucha gente, pero en general es algo táctico, porque es algo que ocurrió una vez. Entonces, hay que tener resuelta la parte estratégica para ver uno cómo va a posicionarse. Entonces, bueno, eso en primer lugar es, para ser reconocido, primero hay que ser reconocible, y otro, lo que importa es importarle a la gente, ¿sí? De nada sirve que te vean 1.000 millones de personas. Sí, a lo mejor sí te sirve porque ahí te entra alguna platica de YouTube, una plata considerable para desarrollar tu carrera o para gastártela si quieres. Pero de nada te sirve que te vean 1.000 millones de personas si nadie se acuerda de ti, si no le importas a la gente, si no les contaste ninguna historia, si no les das ninguna razón para volver a verte. Entonces yo siento que
que un poco la estrategia es ver cómo le importamos a la gente, ¿sí? Que digamos, ahorita de lo que te contaba con Nick Melo, de cómo Animal Life también ha sido un vehículo para que la gente se familiarice no solo con el rostro de él, sino con el rostro mío, porque ahorita tenemos una comunidad de amantes de la música súper bonita a la que no solo le importa Nick Melo, sino que le importa el equipo de Nick Melo. Le importa Pop Machine, le importa Serge, ahorita estamos trabajando con un nuevo productor que se llama Jayed y todo hace parte de una comunidad muy bonita y la razón por la cual a la gente le importa esa narrativa es porque nos conoce, ¿sí? Después de tú haber visto, nosotros hemos sacado más o menos 1000 videos en nuestro canal de reacciones, porque tenemos una gran apuesta por la cantidad, ¿sí? Porque nosotros no metemos como no creemos en nuestro plan de negocio ganarnos la lotería, pero sí sabemos que si compramos muchos tiquetes nos la ganamos más fácil. Entonces, nosotros le creemos mucho también a las estrategias de cantidad y a dejar que la gente decida qué le gusta y qué le importa. E ir. Entonces, otra estrategia que puede ser es como hacer mucho y hacer más de lo que gustó y menos de lo que no gustó. Al final la gente decide. Nosotros no creemos tanto en las estrategias de calidad porque requieren de que haya una persona que sepa qué le va a gustar a la gente. Y esas personas son muy escasas en el mundo, ¿sí? Es decir, hay R's de la industria que de verdad parece que saben qué le gusta a la gente, pero aún así todos nos sorprendemos de que una canción a la que no le veíamos futuro se pegue. Eso les pasa a ustedes, nos pasa a nosotros, a pesar de que estamos metidos dentro de la industria. Hay canciones que uno no ve venir y hay contenidos que uno no ve venir. Hay contenidos que uno ve y uno dice, ve, pero esto porque tiene 30 millones de views y es una estupidez. Pero con algo resuena y entonces pues también ahí hay otro asunto que son las estrategias de cantidad. Hay otra cosa y es como la generación de narrativas, ¿sí? Que es lo que yo te digo. Después de ver 100 veces, después de ver 100 reacciones de Animal Life, que es más fácil que la gente vea 100 reacciones de la música que le gusta, a que se escuchen 100 canciones de Nick Melo, que es un artista que no conocen. Pero después de ver a Nick Melo 100 veces, ya tienen un poco de idea de cómo es su personalidad, de cómo habla, de cuál es su humor. Y alguna de la gente que vea eso, pues le va a interesar lo que haga Nick Melo. Ay, sí, el del canal de ver qué tal serán sus canciones. Y no digo que automáticamente les van a gustar, a la gente le tiene que gustar lo que uno hace, pues porque le gusta. No hay, eso es algo que, digamos, en los planes de marketing nosotros le decimos mucho a los clientes. Hasta ahora no hay una acción de marketing que le ponga una pistola en la cabeza a la gente y les diga, a usted le tiene que gustar eso, si no te gusta, no te gusta. El asunto es que la repetición legitima también. Y si tú escuchas una canción 10 veces, pues son 10 chances de que a la décima de pronto te gustó un poquito más. Sí, que igual, o sea, si uno quiere hacer una pauta agresiva de reimpacto e impactar a cada persona 10 veces, se te va a ir la plata de la vida, pero a lo mejor logras enamorar a personas a punta de repetición, que pues tampoco es que sea lo más estratégico. Pero, pero sí, o sea, como que, a ver, como un poco para retomar tu pregunta, ¿qué estrategias funcionan? Cada caso es diferente, pero siento que si te quisiera dar como una especie de tip condensado es evaluar cuáles son tus aptitudes y disposiciones diferenciales y ponerlas en función de importarle a la gente. Si tu aptitud es cantar mucho y tener unas letras muy bravas, ¿cómo hago que la gente genere implicación psicológica con eso? Y les cuento una historia tan bonita con mi voz prodigiosa para que quieran volver. O si soy un trabajador incansable que no canta un culo, que también puede hacer, entonces vamos a hacer cientos de canciones hasta que encontremos el estilo que le guste a la gente. Y después cuando encontremos ese estilo, hacemos otras 100 de ese estilo y a punta de consistencia también se logra enamorar a las personas. Pero pues como te digo, cada caso es diferente. Digamos, hace poquito veía el caso
el señor Wellington Q. No sé si ustedes han visto ese meme de mira la mata, full de mango, un corito sano, ¿no? ¿No lo han visto? Sí, sí, sí. No. Bueno, es También un, me ha es salido. un chico dominicano que hizo un video bajando mangos de un árbol con su primo Lucas. Eh, Hizo un video en el que tiene su forma de decir las cosas muy particular, entonces dice, estamos aquí, un corito sano, mira la mata full de mango, un mango maracatón aquí con Wellington Q, el campeón, y dice algo así, es muy chistoso, y él después sacó una canción de eso, después se metió al dembow dominicano, y hace poco hizo algo que a mí me pareció una movida estratégica muy buena, y es que el man sacó una canción que se llama Abraza un zapato. La canción es una canción como de rap medio emocional, por decirlo así. Y la canción dice, si estás triste, abraza un zapato consuela. Es un juego de palabras muy estúpido, pero el tipo entendió que lo compraron porque era gracioso, ¿sí? Que a la gente le gustó la gracia que él tenía a la hora de decir las cosas y que a la gente le gustó reírse con él. Entonces, es un poco de entender qué es lo que le enamora a la gente de tu contenido y hacer contenido coherente con eso. Entonces, digamos, por ejemplo, el tipo del Swanfonson, ¿sí? Un tipo que hizo un Mm, meme, ¿verdad? Él podría, digamos, si ese tipo se quiere meter a la música, tiene dos caminos, hacer la música que él quiere hacer y que le gusta a él, o hacer una música coherente con esa gracia que la gente encontró en él. Que siento yo que la segunda es mucho más estratégica que la primera. Claro. Entonces, pues, que ahí yo siento que muy relacionado con eso y con el fenómeno de los influencers en la industria de la música, que es un fenómeno muy controversial y ustedes se sorprenderían si hablan con artistas y gente que está dentro de la industria musical. Hay, los artistas le temen un montón a verse como influencers, bueno, no todos, muchos artistas como, no, yo no quiero parecer influencers y miran con muy malos ojos que los influencers se quieran meter a la música y digamos, Sky en una entrevista hace poquito dice, no, es que yo considero que lo que tiene que brillar de un artista es la música. Yo entiendo su punto, lo respeto, me parece que desde una perspectiva de entender a la música como arte es supremamente válido, pero yo creo que de pronto desde Animal nosotros entendemos la música un poco distinto y la entendemos la música como un fenómeno de comunicación en la cultura pop. Hay un productor amigo mío que se llama Alejo Master, que tiene una frase que a mí me impactó mucho y que él dice, él es comunicador de profesión y es un tipo muy analítico y pues como muy filosófico en su manera de ver la música. Y él dice que en la modernidad, en la contemporaneidad, la obra de arte ya no es la canción, la obra de arte es la carrera del artista. La obra de arte es la narrativa del artista. Entonces, la obra de arte no es Daquiti de Bad Bunny. La obra de arte es todo el discurso alrededor del camión, que el último tour del mundo, que el man se desaparece, que vuelve a aparecer, que dice que hace lo que se le da la gana, que entonces saca una canción de punk, cuando es un artista que es como entendido como urbano. Esa es la obra de arte, todo el discurso, la macro narrativa del artista. A mí es una, como que una frase que me caló mucho y que con la que resonó mucho en mi manera de trabajar. Yo siento que nosotros desde Animal y desde nuestra operación sí entendemos la música como fenómenos comunicativos. Y por eso es que hay artistas, hay influencers que logran meterse exitosamente al mundo de la música con una propuesta artística y comunicativa coherente con lo que ellos son. Digamos, tenemos, digamos, a Ibai, que es este man, este streamer español, creo que es, Ujú. que hizo una canción de cuarteto y que todo eso hace parte de un fenómeno transmedia muy bonito y muy interesante, que es como que hay otro streamer que es streamer de música. Entonces, el tipo, que no me acuerdo cómo se llama, creo que es un tipo inglés, y el tipo tiene un montón de instrumentos y tiene su estudio montado y él streamea cómo hace música. Entonces, a él como que le piden cosas, no sé, uy, hace una versión en tal género de tal canción, y entonces la hace, pa. Y en algún momento le dicen como,
haz la canción del cuarteto de Ibai, ¿sí? Porque Ibai en sus streams, sí, pues como en sus lives, como que tenía una cancioncita que él cantaba, pero que la cantaba a capela, eso no era una canción puntualmente, simplemente era algo como que repetía, como negatividad fuera, odio fuera, y bueno, y resulta que este señor que hace música, que es otro live streamer, se pone a hacer la canción y le queda súper chévere y eso genera toda una conversación alrededor de eso. Y después Ibai decide sacar ya la canción, incluyendo a este personaje, incluyendo a otras personas como que le aportan al fenómeno cultural de la canción. Y a mí eso me parece, no solo me parece que es musicalmente válido, sino que me parece un fenómeno cultural súper lindo, que es un fenómeno de la modernidad y que seguramente a los puristas de la música le parezca que eso es basura, pero es que el arte hoy en día, o sea, el arte en los últimos 10 años no es lo que era antes. Con todo el asunto de los NFTs, que uno puede hacer de un tweet una obra de arte, no, o sea, no por el discurso posmoderno de que cualquier cosa puede ser una obra de arte, sino porque el valor del arte está en la valoración estética de quien lo consume, ¿sí? Entonces, yo tengo una frase que esto sí ya es mío y es de mis propias friteras intelectuales que tengo a veces, y es que yo siento que los artistas o los creadores muchas veces se obsesionan con la parte generativa y cuando el mundo funciona desde la parte perceptiva, que yo siento que los influencers están muy conectados con la parte perceptiva y no tanto con la generativa. Entonces, ¿a qué me refiero yo con esto? Es muy probable que un artista diga, no, y entonces voy a grabar mi canción en tal estudio, con tal productor que es el mejor, y lo va a mandar a mezclar, y va a hacer un video súper artístico, súper conceptual, súper bonito. ¿Sí? Que es válido, no digo que no sea válido, pero pues puede que mucha gente no esté interesada en ver tu producto y te gastaste un montón de esfuerzo, tiempo y hasta dinero en la parte generativa, en generar una pieza. En cambio, los influencers, por su naturaleza de creadores de contenido, están pensando más en cómo su audiencia va a recibir ese contenido. Que si uno lo traslada al arte, es pensar no en la obra de arte, sino en la experiencia estética. ¿Qué va a sentir la gente cuando yo saque esto? Y a mí me parece que los Roast Yourself abrieron una puerta muy interesante en el sentido de que fueron vehículos comunicativos musicales para los influencers y muchos influencers se dieron cuenta a través de los roasts que podían encontrar una pasión en hacer música y no solo que podían encontrar una pasión, sino que podían encontrar un vehículo para decir cosas que en su contenido, por la naturaleza del contenido, no podían decir. Entonces, yo, pues yo particularmente creo hoy en día en un arte interdisciplinar, en un mundo en donde la música es contenido, ¿sí? La música es un contenido que compite contra los tutoriales, que compite no sé, contra los videos chistosos, que compite contra TikTok, que compite contra todo. La música es otro contenido. Y si no entendemos el valor como contenido de la música, estamos perdiendo una oportunidad cultural muy grande. Esa es mi posición filosófica al respecto. El otro día yo veía un video de, ¿cómo es que se llama ese man? Guitar Samurai, creo que se llama. Te digo cómo se llama. Me parece. Samurai Guitarist. Es un guitarrista que está en YouTube y hace videos como, sí, como de divulgación musical, por decirlo así. Y me pareció muy interesante porque entonces el man decía como llevando un riff de funk de 1 a 100 en nivel de dificultad. Y yo me ponía a pensar desde una perspectiva anticuada o desde una perspectiva del pasado, de cómo se entiende de pronto el arte, como que, ¿cuál es el propósito de ese riff? Ese riff no pertenece a ninguna canción, ni va a pertenecer a ninguna canción, porque al contenido que pertenece es a ese video. Y eso está bien, eso está perfecto.
desde una perspectiva pasada uno podría pensar, uy, no, qué pesar que ese riff tan bacano se pierda y nunca haga parte de una música que la gente pueda escuchar, ¿sí? Pero es que la gente ya lo está escuchando cuando está viendo el contenido. La gente es otra experiencia estética, es otra manera de vivir la música, que es más afín con las maneras de consumir de este siglo y de esta época, que siento yo que es algo que se olvida mucho. Es que no es solo TikTok y YouTube en función de que la música se pegue como funcionaba la música antes. Es que lo que está en YouTube y lo que está en TikTok ya son piezas de contenido que son valiosas en sí mismas, ¿sí? Y no solo que sirven en funciones promocionales, que también sirven y que también han hecho como, como mucho, han tenido mucho impacto en la cultura a la hora de ser piezas promocionales, digamos, cuando una canción se pega en TikTok porque le hacen 2 millones de bailes, pero si tú eres una persona que consume TikTok, yo quiero abrir una pregunta. Si yo soy un consumidor de TikTok y yo veo bailes en TikTok y me he consumido el mismo pedacito de la canción en 40 bailes distintos y luego voy y escucho la canción 2 veces, mi experiencia estética con la canción, ¿cuál es? ¿Está cuando escucho la canción o también hace parte el haber visto 40 videos de gente bailando esa canción? Porque es que yo ya experimenté esa canción estéticamente en TikTok también. Entonces a mí me parece que es muy interesante esa cuestión, pues como a nivel filosófico, que no sé si sea de interés de ustedes, pero como que me parece que es interesante verlo, porque es que también puede ser que llegue un momento, no digo que sean 5 ni en 10 o en 20 años, no sé, en el que la canción completa ya no importe, que importe solo el pedacito que la gente baila. Hoy en día las canciones se están pegando por pedazos y hay canciones que francamente el pedacito de TikTok es súper chévere y la canción completa no es tan chévere. Entonces, como que yo sí siento que hay una evolución de cómo se experimenta el arte, particularmente el arte musical en la era del contenido. Y siento que eso muchas veces se les olvida a los artistas. Digamos, cuando a mí artistas me han dicho, no, es que yo no quiero ser influencer. Yo hace poquito llegué a una conclusión porque de verdad estoy cansado de lidiar con, pues no de lidiar, estoy cansado un poquito de ese discurso porque siento que es un discurso que viene de una manera poco vigente de entender el arte, ¿sí? Tú no eres ni un artista musical ni un influencer. Esas son palabras. Tú eres una persona que disfruta de hacer música y mostrarla. ¿Cómo la muestras? A través de tus canciones, de tus acústicos, de tus videoclips, pero también de tus TikToks, de tus covers, de tus challenges. Esas son formas de hacer música y mostrarla. Entonces, por qué dejar que un formato limite la forma en que te entiendes a ti mismo como un creador de arte y de contenido? Esa es como mi pregunta. No sé si me fui por las ramas ya muy, No, no, muy porque lejos. tiene que ver precisamente con el fenómeno pues, transmedia. Todo, o sea, la gente ahorita más que consumir una canción, yo creo que consume una historia. Y eso en parte, por lo menos, yo creo que se debe a eso, el éxito de Bad Bunny, por ejemplo, que el tipo sabe conectar, por más de que la música esté por un lado y su vida personal esté por la otra, sabe conectar con distintos elementos y deja como ciertas pistas para que en sí la misma audiencia se encargue de explorar y como ampliar ese universo narrativo que tanto la caracteriza. Sí, Entonces me parece muy interesante lo que dices. hay algo que es bien particular en Bad Bunny, siento yo, y es que Bad Bunny, eh, Bad Bunny generó un culto por el tipo de música que hizo al principio y como por todo ese asunto sad, generó un culto y cuando tú tienes un culto o cuando tú tienes una audiencia que tiende a ese tipo como de fanatismo particular que tienen los artistas de culto, como que basta con muy pocos puntos de contacto para que tú puedas contar tu historia, ¿sí? Porque son una audiencia que está como muy ávida de entender a su artista y de unir los puntos, ¿sí? Yo siento que en los artistas de culto casi que la audiencia se obliga
a que les guste lo que el artista saca y hacer un poco más de esfuerzo por entender su universo, que es un privilegio que otros artistas que son tal vez de un corte muchísimo más productero, por decirlo así, son un privilegio que no tienen. Es decir, artistas que no tienen tanto culto, que pueden ser muy famosos, les toca contar su historia de una manera tal vez un poco más evidente, porque tienen también un público más casual. Sí, yo creo lo mismo. Bueno, no sé si me quieran preguntar algo más, Ajá, si quieran atacar puntos específicos, yo acá estoy como súper disponible. ajá, claro, y digamos, en este pedazo que hablabas hace un rato de la construcción de narrativas, pero también en el alcance y en también generar viralidad, ¿cuáles crees que son el mayor punto a favor y pero también tu mayor crítica para TikTok y el streaming a la hora de divulgar música en este sentido? La verdad, como que uno puede tener muchas críticas hacia TikTok y hacia cómo es la industria. A mí como que esa línea no me gusta. O sea, a mí no me gusta, ay, es que antes la música, es que ahora le pagan muy poquito, que el stream, que antes los artistas ganaban más cuando vendían cassettes. Mi posición sobre eso es, ese es el pasado. La gente ya no se comunica así y existen razones antropológicas por las cuales la gente ya no se comunica así, por las cuales la gente ya no consume música así y parémonos en la realidad. ¿Qué yo hago? A ver, ¿qué siento yo? ¿Qué observaciones se pueden hacer con respecto a TikTok y a la manera en que se mueve la música hoy en día? Eh, Alvinch habla sobre algo que me parece muy interesante, que tiene que ver sobre el fenómeno del lo-fi hip hop, y es un fenómeno en el que los artistas no importan porque es una música de acompañamiento. Hoy en día hay otras cosas como la inteligencia artificial que no estamos muy lejos, pues las redes neurales, que no estamos muy lejos de que puedan generar música al gusto de las personas. Y eso puede conllevar a una desaparición de la industria de los artistas y las canciones como lo conocemos. Y uno puede hacer muchas críticas que no, que desapareció la identidad de los artistas, que antes pues eran de cierta forma, que eran de cierta otra, pero pues para allá va el mundo y eso pues tiene una razón de ser, es decir, esos fenómenos culturales no pasan gratis. Eso pasa como fenómenos más grandes de cómo funcionan las ciudades hoy en día. O sea, el asunto de que hayamos estado más de un año encerrados cambia el consumo de música. Y es una sola cosa, es un solo fenómeno social que tiene unas consecuencias súper profundas en cómo la gente consume música. Entonces, en cuanto a críticas, creo que mi visión no es desde criticar el fenómeno, más bien desde observarlo y de hacernos preguntas, ¿eso por qué está sucediendo y cómo lo podemos usar en pro de lo que lo queramos usar en pro o en contra? Pues no sé si ya alguien lo quiere usar en contra. Pero bueno, fenómenos que observo de la viralidad. Uno, que algo que siento que es como súper particular de este tiempo. Canciones que se están pegando por los versos, que es el que uno podría llamar el fenómeno Mike Towers. ¿Sí? Si un verso es lo Sí. suficientemente interesante, la gente encuentra interés en ese verso y va a buscar a la canción. Eso antes lo que eran las partes melódicas o no sé, el coro, el intro, pues como que eran realmente las partes que hacían que las canciones se pegaran. Entonces eso me parece que es un fenómeno que TikTok ha permitido como que ocurra y es que una canción se pegue por un verso porque de repente tiene una frase que resuena con la gente. Antes a la gente le tocaba ir a descubrir esa frase, ahora descubren la frase y después descubren la canción. Eso es un fenómeno como súper particular de este tiempo. También está el asunto de que un pedacito pueda pegar una canción, ¿sí? Que pasa como en esta canción de Me miro y la mire, parara, pa, pa, que esa canción es súper diferente a como uno se imagina. O la misma canción de Ay, rico, 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 rico. Esa canción también es muy diferente a como uno se la imagina. Y pues siento que también es como
como ese asunto de los fragmentos, de consumir la música por fragmentos, eso era algo que no se veía tanto, por lo menos no con la potencia que se ve en TikTok. Ahora, la música, la música como contenido, me parece que ver fenómenos como Leon Leiden me parecen muy, muy, muy interesantes, como el man genera interés de voy a hacer una canción con esta botella y y hace un sonito con la botella, luego arma una canción, le quita el sonido de la botella porque muchas veces la canción no tiene el sonido que fue el que capturó la atención de la gente y de repente la canción se pega porque generó mucho interés desde un TikTok de contenido. Entonces como que siento yo que cada época ha aprovechado, a ver, mi socio tiene una frase que también es muy buena y es, hay que estar donde está la gente, ¿sí? Entonces no es casarse con un método, no es casarse con una manera, sino entender, preguntarse todos los días dónde está la gente, dónde está la atención de la gente y usarlo en propósito de lo que uno quiera, si es de promocionar un producto, una canción, de pegarse como artista, de contar una historia, lo que sea. Leon Leiden entendió que si capturabas la atención de la gente en 3 segundos veían tu TikTok y que si veían tu TikTok en masa podían enamorarse de tu canción. Y entonces lo hizo y lo ha hecho de manera sistemática y ha comprobado que es un sistema que funciona. A mí particularmente, y lo digo con mucho respeto, Leon Leiden no me parece el mejor intérprete, pero me parece que es un genio de la distribución y un genio como del marketing. Otro fenómeno que también me parece muy chévere de estudiar es Bizarrap. O sea, lo que Bizarrap entendió que la gente estaba interesada en el freestyle y entendió que la gente estaba dispuesta a consumirse un freestyle una y otra vez. Y lo que hizo fue sistematizar eso. Y se dio a él mismo una visibilidad como productor haciéndole beats a sesiones de freestyle y eso le permitió crear una plataforma de descubrimiento artístico, que siento que este es otro punto muy importante. ¿Dónde va la gente a descubrir música? Y en este momento eso mucho tiempo ocurrió en YouTube y ahora está ocurriendo en TikTok. Y siento que plataformas que han logrado convertirse como en sitios de descubrimiento de música han sido cosas como lo que son Bizarrap Music Sessions, Colors y el mismo Genius. Aunque en Genius ocurre de una manera más cruzada, porque como que la gente sabe que cuando a una persona le hacen una sesión de Genius es porque una canción está muy pegada, entonces van y buscan la canción. Entonces siento que sí, pues como que el asunto de entender la música como contenido es como lo que está ahorita definiendo, sí, pues como lo que se pega y lo que funciona. Casi que cualquier fenómeno musical que está ocurriendo hoy en día va acompañado de un fenómeno de TikTok, ya sea previo o posterior al lanzamiento de la canción. Entonces, pues eso es muy diciente. Ok, tú ahorita hablabas un poco también de la audiencia, ¿no? Y pues tú me corregirás, pero tengo entendido que el productor es esa persona que se encarga de plasmar el sello del artista y lo que éste tiene en mente. Y claramente, pues en esos momentos, pues la audiencia supongo que es tenido en cuenta, ¿no? Pues por el tema de gustos, de intereses, de necesidades. Tú, o sea, desde tu rol de productor junto a tu equipo, ¿cuáles crees que son las características que, pues, de la audiencia actual? Uf, no, pues audiencias hay muchas, pero pues a ver, yo pienso que lo primero como para contextualizar esa pregunta es como que el rol del productor es un rol difícil de entender. Yo siento que yo, a pesar de que he sido un fanático de la producción musical desde hace mucho tiempo, yo no entendí realmente qué era un productor, sino por hace por ahí 2 años. Y es la manera más fácil de describir el productor es como un gerente del fonograma, ¿sí? Es la persona que vela porque el fonograma, que es como el registro sonoro puntual de una canción, cumpla con los estándares que su cliente requiere. En el caso de la industria fonográfica tradicional, el cliente es la disquera, ¿sí?
En otros casos, pues el cliente puede ser el artista, los papás del artista, porque el artista es un niño que quiere salir adelante en la música, o pues muchas veces en este mundo tan autogestionado es el mismo artista, muchas veces hay cosas como autoproducidas. Entonces, pues, a qué quiero ir con esto? A que una buena producción depende mucho también del capricho del cliente. ¿Qué quiere el cliente? ¿Sí? El cliente quiere tener algo que suene muy bonito, ¿sí? Que tenga unas especificaciones técnicas sobresalientes y superiores, o quiere algo que se desempeñe bien en TikTok, o quiere algo que, no sé, que sea música comercial para el gusto de todo el mundo. ¿Qué sí puedo decir sobre, bueno, ya concluyendo un poco sobre el rol del productor? Bueno, no, hay algo que me parece que hay que añadir sobre el asunto del productor, y es como que el productor puede ser el mismo compositor, el mismo beatmaker, el mismo ingeniero, el mismo músico de grabación, o puede no ser ninguna de esas cosas. Hay un productor muy famoso que se llama Rick Rubin, y que él simplemente es una persona que tiene muy buen gusto, muy buen oído de Ian Ariel, lo que le gusta a la gente, muy buen criterio, y él le dice a los músicos cómo hacer las cosas, y tiene sus ingenieros, y tiene su gente, pero él es en ese sentido, él es el gerente del fonograma, es el director ahí que dice, hagamos esto así, mandemos esto para el principio, quitemos esto acá, pam, 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 y él no ejecuta, pero él decide. Que ese es un caso excepcional, pero siento que es un caso que permite entender mucho el rol del productor. Bueno, volviendo al asunto de las audiencias, hay ciertas cosas que sí se puede decir sobre las audiencias, y es que eh, yo tengo un dicho, o no sé si eso es un dicho del marketing o cualquier cosa, y es que en cada paso, en cada segundo, en cada clic, estás perdiendo gente. Entonces, ¿qué habla eso de la audiencia? Tienen un rango de atención más corto, que tiene que ver con una sobreoferta de, en este caso, de música, pero también de música, de video, de comerciales, de contenido, etc. La gente tiene que decidir qué se va a poner a hacer, y pues puede ponerse a ver Twitter o ver TikTok o escuchar música o a estudiar o lo que sea. La gente tiene que decidir, y como tiene tantas cosas peleando por su atención, tiene que decidir rápido. Entonces, como la audiencia tiene que decidir rápido, eso tiene varias consecuencias. Una, que no quiera decidir qué escuchar, que era lo que antes lo motivaba a escuchar radio, pero es lo que ahora lo motiva a escuchar playlists, porque las playlists son mucho más personalizadas que la radio. Sí, entonces ahí hay fenómenos como el de Beats to Study by and Chill, que es pues como todo este asunto del lo-fi hip hop, que ha sido un fenómeno contemporáneo súper importante. O todo el asunto de las playlists de Spotify, que pues tú buscas una canción y la dejas sonando, y pueden ser playlists autogeneradas por Spotify, o también buscas baila reggaetón y dejas eso sonando con lo que eso suene ahí. O ese es uno de los impactos, y otro de los impactos es, uno, que las canciones sean más cortas, dos, que los coros empiecen a estar más adelante en la canción, que si tú analizas, por ejemplo, canciones como, o sea, yo siento que eso es muy notorio en el nuevo álbum de CNCO que se llama Deja Vu, que cogieron muchas canciones viejas y las hicieron en versiones nuevas. Y una de las cosas que más salta al oído, porque como están producidas de forma contemporánea, se nota mucho, es lo mucho que se demoran en llegar al coro. Y así eran esas canciones antes. Antes las canciones se demoraban mucho más en llegar al coro. Hoy en día la mayoría de canciones llegan al coro antes de los 30 segundos. Y estamos hablando que estas canciones, estas baladas antes llegaban al coro al minuto, minuto 10, minuto 20. Entonces ha habido un cambio en la estructura de las canciones, y lo otro es algo que en producción musical se llama el play. El play es eso que te llama la atención apenas empieza una canción. Que eso pues no es del todo de este tiempo, eso lleva ocurriendo. Y digamos canciones como Baby One More Time de Britney Spears, que entra con el piano, pam, 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 uno ya sabe qué canción es. O canciones como El Tiburón de Proyecto 1, pararara, 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 pam. Entonces, cosas como el play se han vuelto mucho más importantes en el mundo del streaming, porque tú tienes toda la potestad de cambiar la canción, ¿sí? Digamos que antes te ponían el radio y sonaba la canción entera y te podías enamorar o no, pero
Hoy en día, si una canción no te captura en los primeros 6 segundos, la pasas. Entonces, no sé, si empieza un piano así abierto, y es como, ¿cuál es la identidad de esta canción? No sé, next. Sí, en cambio, si tienes algo que te dé un poquito del sabor que va a tener la canción y luego le metes el intro, que si ustedes analizan la estructura de muchas canciones, como que tienen esa característica como que al principio tienen un fragmentico que te da un poquito de idea de identidad de la canción o que simplemente es algo muy distintivo, como rebota, por ejemplo, mamarre, 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 y eso es como de una, es como, uy, ¿qué es esto? Entonces, si no la escuchas porque te gustó, la escuchas por curiosidad. Bueno, Entonces, entonces, no lo había pensado de esa manera. entonces siento que esos dos, seguro hay muchos más fenómenos como relacionados con los cambios de hábitos de las audiencias, pero esos son dos que yo resalto y es el asunto de la tan corta, ¿cómo se dice eso? Como span de atención que tiene la gente y cómo eso lo veo yo manifestado directamente en la música. Digamos, ahorita que para volvernos un poquito de los fenómenos de viralización de TikTok, siento que también el asunto de no solo de que una canción se pegue por la letra, sino de que un artista desconocido se pegue por la letra, me parece que es un fenómeno también muy nuevo. Es como pues no sé, esta canción que dice, se puso bonita para que el bobo viera lo que se perdió, o esta canción que es de Pity Zion, que también es una canción muy de letra, como que ha habido varios fenómenos, la Rosmaría con Mi regalo más bonito, han sido fenómenos de canciones que han tenido una letra que ha resonado con la gente y que a través de TikTok han logrado que la gente se enamore del discurso del artista, que eso me parece también que es importante mencionarlo. Santi, no Y sé si también me parece muy tengas... chévere, por ejemplo, uno ponerse a ver cómo hay productores, como tú mismo lo mencionabas, como Rick Rubin, que son una especie de padrino, que uno ya después de toda la carrera que ha tenido desde producir a los Red Hot Chili Peppers hasta hoy, pues uno ya sabe que el hombre puede ser el que toma las decisiones. Claro. Pero digamos que también con esta era de la viralidad, también uno se pone a ver a otras figuras como Pharrell Williams, que puede pegar palo tras palo tras palo y palos de TikTok, palos que Uh -huh. van a perdurar con este fenómeno del éxito y de la viralidad. Pero entonces uno se pone a hacer este comparativo y pues nace la pregunta también de cómo, qué debe tener una canción, qué ingredientes debe tener una canción para seguir siendo auténtica, pero también llegar a un público masivo. Yo siento que yo le he echado mucha cabeza a eso. Y justo hace poco que estábamos teniendo una reunión con el nuevo productor del equipo de Animal, nos pasamos toda una tarde hablando de eso en particular. Y es que, a ver, un libro, una historia, pues debe ser una historia interesante para gustarle a la gente, ¿sí? Pero además de ser una historia interesante, debe ser fácil de leer desde el sentido en que las letras se entiendan cuando tú mires el papel, hasta el sentido de que los sucesos estén organizados de una manera en que sea claro para ti qué pasó y cómo, ¿sí? Porque si no, no te puedes enamorar de la historia que está contando. Entonces, pues hay qué pena si me pongo muy nerd con el asunto. ¿Ustedes qué estudian? Comunicación. Bueno, entonces creo que vamos a estar bien. Y es el factor, a ver, ahí vuelve a funcionar lo generativo y lo perceptivo, pero ahora desde el sintagma y el paradigma, ¿sí? El sintagma es la manera en que están organizadas las cosas, el paradigma es qué es lo que está organizado, ¿sí? Para mí, el arte existe en el componente paradigmático, es decir, el arte tiene que estar en la sustancia. En las películas y en los libros, el arte está en la historia. La ciencia está en el sintagma, ¿sí? La ciencia está en cómo contarla, ¿sí? Que digamos, en cuestiones como más narrativas clásicas está el viaje del héroe, los arquetipos de storytelling de Maquis, bueno, hay un montón de técnicas para que tu historia, la que tú quieres contar sin que no te quiten nada de arte,
técnicas o la componente científico, que yo llamo, para que tu historia se entienda más. Entonces, ¿cuáles son los componentes para que sea auténtico? Eso va a depender del arte, eso va a depender de cuál es la sustancia, de qué tanto talento tenga el compositor, de qué tan innovador sea el beatmaker, de qué tan chéveres sean los sonidos que estés usando. Pero para mí la ciencia está en el paradigma, es decir, tu canción tiene que ser legible. Y cuando tú te pones a ver canciones chéveres de artistas que no conoces, que no funcionaron, y que tú dices, ve esto porque no ha funcionado, generalmente existen preguntas que abren ese tipo de canciones y es, ¿cuál es el coro de esta canción? Si tú te haces esa pregunta, ya estás matando un montón de gente, ¿sí? Si uno no puede saber cuál es el coro de una canción, ahí hay un problema sintagmático, hay un problema de que el arreglo y la producción de la canción no te condujo a través de la energía a que sea súper claro para ti cuál es el coro de la canción. Si tú escuchas cualquier canción de Max Martin, que es el productor y compositor más exitoso de la historia contemporánea, todas las canciones de él es súper obvio cuál es el coro. Desde It's My Life de Bon Jovi hasta Oops, I Did It Again de Britney Spears, pasando por rock, pop, lo que sea. Son canciones que en el coro tú dices, ah, llegó el coro, este es el coro, esta es la parte que me tengo que acordar, ¿sí? Entonces, ¿por qué hago la comparación con los libros y con la sintaxis y con todo esto? Porque es lo mismo. Una canción que de manera legible y clara te ofrece las ideas melódicas, conceptuales, narrativas, desde la letra, desde la lírica, liricales, métricas, que te ofrece esas ideas de una manera digerible, pues tú puedes consumirla y decidir si te enamoraste de eso. Pero a ti te puede gustar, es como, digamos, no sé si ustedes sean fans de Harry Potter o de algún libro en particular, pero si yo les paso a ustedes su libro favorito en polaco y ustedes nunca conocieron el libro original en español o en inglés o el idioma que hablen, nunca van a poder acceder a esa historia tan bacana que les gusta tanto. No conecta. Sí, lo mismo pasa con la música, tú tienes que facilitarle a la gente llegar a las ideas musicales que quieres ofrecer. ¿Cómo lo haces? Puede ser a través de como lo más efectivo es a través de la estructura de la energía de la canción, ¿sí? Tener las subidas y bajadas necesarias para que la canción transmita las emociones que tiene que transmitir. Si uno escucha cualquier canción exitosa de Adele, es súper evidente cuándo es el momento en que uno tiene que llorar y gritar. ¿Sí? Es una canción triste que te conduce fácilmente a ese momento épico en el que te tienes que sentir triste como Adele. ¿Sí? Lo mismo, cualquier canción exitosa de Sech, tú sabes cuál es el momento en el que las niñas se paran a gritar en la mesa en la discoteca. Es súper fácil saber cuál es ese momento. Entonces, por eso hago la comparación con el libro. Si el libro tiene las letras borrosas, te va a costar un montón de esfuerzo mental llegar a esa historia chévere que posiblemente te puede gustar. Entonces, siento que un poquito la labor del productor es eliminar esos obstáculos, ¿sí? Y que las ideas musicales lleguen de la mejor manera. Y eso hay muchas maneras de hacerlo. Digamos, por ejemplo, hay productores como Juan Pablo Vega, que el componente estilístico de sus producciones es súper importante. Sí, entonces uno sabe que si uno quiere una canción de pronto como medio vintage, como que tenga como ese tipo de sonidos, Juan Pablo Vega puede ser una buena opción, porque pues a lo mejor yo como músico no sé llegar a esos sonidos, que digamos ahí también están productores como Mark Ronson, que logran llegar a esos sonidos puntuales. Hay productores que tienen esa función, llegarle al sonido puntual que tu canción requiere, pero hay otros productores que son productores tal vez más estructurales. ¿Sí? Que dicen, bueno, acá la canción tiene que subir, tiene que reventar acá, tiene que bajar acá, vamos a repetir el coro de esta forma, pin, 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 para que ya más bien ya no el componente estilístico, sino el componente narrativo y energético de la canción sea lo que lleve esa historia que quieres contar de una manera más clara al público. Igual, por eso muchas veces hay coproducciones, muchas veces hay productores que se dedican a dar el sonido y el otro productor se dedica a dar la estructura. Y por eso muchas veces también hay duplas de productores, que digamos el caso de Mango y Navales, de Andrés Torres y Mauricio Rengifo, que ambos ponen componentes diferentes a la hora de llevar esas ideas musicales
a un producto más entendible por la audiencia. Y precisamente eso, yo creo que esos picos como emocionales, por decirlo así, pues generan cierta estructura o cierta fórmula en la sintaxis de una canción que la puede pues llevar a ser viral en una plataforma como TikTok. Claro. Pero creo que esto lo decías al principio de la entrevista, a veces sucede, o casi siempre sucede, que esos 10, 15, 30 segundos de la canción que se hizo viral en TikTok son los que o sea, sirven y se terminan convirtiendo en la misma canción. Sí. ¿Cómo crees que ese cuarto de minuto termina afectando negativamente el posicionamiento y proyección de un artista? Porque, por ejemplo, hace un tiempo estaba viendo una entrevista de Fate y Fercho decía como no, o sea, apenas salió Porfa, pues con este tema de la viralidad y de este expósito y todo el asunto, pues la canción reventó y yo de una pues le dije a J Balvin como hagamos el remix, pero J Balvin me dijo que no porque no tenía un proyecto muy sólido, pues por el tema de que por el álbum de creo que 19 pues no, o sea, por más de que sí, digamos que tuvo un impacto, no fue tan grande como el de Fercho Volumen 1. Y Claro. creo que eso es muy clave en un artista, ¿no? ¿Qué piensas? Pues, ¿qué pienso? A ver, sobre la pregunta que me hiciste. A ver, la viralidad tiene un riesgo y es un riesgo de posicionamiento, que acá yo hablo puntualmente, digamos, del fenómeno de Danny Ocean. Cuando tú eres viral con una sola cosa muy limitada y tú no tienes tal vez un catálogo musical o un repertorio o otras cosas como una marca artística sólida, la gente se puede hacer las ideas que quiera sobre ti, ¿sí? Que es muy diferente si la canción se visibiliza y llega a, y la gente llega a un terreno más abonado, por decirlo así. Por eso es que, digamos, nosotros en los servicios que ofrecemos le hacemos mucho énfasis a los artistas. Mire, no se ponga a botar plata en planes de lanzamiento súper elaborados si usted no tiene una marca artística. Porque es que la gente, la semilla florece en terreno abonado. Y si uno no tiene el terreno abonado, pues está botando muchas semillas. ¿Sí? Y es costoso en términos de tiempo, esfuerzo. Entonces, eso en primer lugar, que siento que lo que dice Fercho de Balvin, pues tiene mucho sentido, porque es que tuviste un golpe de viralidad, ahora viene el reto que es posicionarte, que digamos en ese sentido yo siento que Sech lo hizo muy bien, porque después de que Sech saca otro trago, saca por lo menos otras 4 canciones con temáticas muy parecidas y con un feeling muy parecido, entonces la gente dice, ah, ya, es que no es solo una canción, es que Sech, esta es la identidad de este man. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando hablabas de que las canciones las conocían por un pedacito y esto, a mí me gustaría poner el ejemplo de Shrek como película, ¿sí? Que, digamos, el play de la canción funciona un poco como el tráiler de la película. Entonces tú ves el tráiler de la película, decides si te gusta o no y vas a verla. La narrativa completa de la película funciona como un poco de la sintaxis de la canción de la que hemos hablado, pero el pedacito, lo que tú dices que se puede ir viral, son esas escenas de Shrek que se vuelven memes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día no solo hay que pensar en tener una canción completa, pues si uno de verdad quiere ir a pegarse a punta de fórmulas, sino sino que el verso sea tiktokeable, que entonces que tenga una parte que pueda la gente bailar en TikTok para sacar el challenge de ese pedazo, que entonces que el play de esta forma, que el coro entre en tal lugar. Entonces, como un poquito, yo, ahorita que hablabas de la palabra fórmula, cuando tú le preguntas a la mayoría de compositores más formulosos del mundo, como Andrés Torres y Mauricio Rengifo o como Max Martin, dicen, no, es que no hay fórmulas. Y yo muchas veces yo dije, marica, qué gente tan mentirosa, obvio hay fórmulas, usted utiliza fórmulas todo el tiempo. Pero yo después de reflexionar mucho y de volver a ver las entrevistas y de entender de verdad lo que querían decir y de tener mi propio proceso como productor, de encontrar esas cosas y de ser un analista de marketing del mundo de la industria musical también, como que llegué a otra conclusión y es que hay fórmulas para la técnica, hay fórmulas para la estructura, hay todo un arsenal de una caja de herramientas para resolver problemas a la hora de hacer una canción, ¿sí?
pero no hay fórmulas para el arte, ¿sí? No hay fórmulas para tener una idea melódica novedosa y bacana, no hay fórmulas para saber que entonces un pito ahí le va a parecer chistoso a la gente, ¿sí? Eso tiene mucho que ver con el talento, con la suerte y con la casualidad, ¿sí? Entonces siento que, pues sí, o sea, siento que, no sé, creo que ya con lo que dije respondí la pregunta porque perdí un poquito el hilo, pero pues no sé si quieras que... Claro, y que trascender en la cultura popular está más allá de tener una estructura casi que matemática. Claro que sí, porque igual, o sea, tú puedes tener la estructura, entonces listo. Tienes un play, tienes un intro, tienes un precoro que construye energía, tienes un coro que la suelta y que es poderoso, luego tienes un verso que tiene un hueco al principio para que la gente le ponga cuidado, bueno, que todo esto son como fórmulas de producción que hemos ido descubriendo, pero pues eso, lo que les quiero decir es, puedes tachar todos los chulos y eso no asegura que lo que tú hagas le vaya a gustar a la gente. Que tú tengas, bueno, acabo de tener un verso chistoso. Bueno, para hacer un verso chistoso hay que ser chistoso. Tú puedes saber cuándo tienes que hacer el chiste, pero puedes hacer el chiste y que la gente no se ría, porque pues no cualquier persona es comediante, pues en este asunto del chiste. El formato no te garantiza el éxito, ¿sí? Tú puedes tener, digamos, hay formatos que ya están súper comprobados en TikTok, pero si tú no tienes el carisma para sacarlos adelante, el formato por sí solo no te funciona. Entonces, por eso es que yo digo, para la ciencia hay fórmulas, para el arte no tanto. Total, por ejemplo, hace, no sé, hace como un mes, sí, hace como un mes, Lenny Tavares sacó una canción que se llama 100 y Sí. apenas yo la escuché, yo dije, ve, este tipo que es como un, no sé, es como un Bad Bunny de 2018, como medio sad, como medio baladita, pero llegó como al minuto, minuto y medio y cambió completamente todo. Yo Sí, esa dije, es la qué cosa canción que tan son... disruptiva, Sí, no me obvio. esperaba esto. O sea, Pero fíjate en una cosa, a mí en esa canción de Lenny Tavares me gusta mucho la segunda parte y yo siento que la segunda parte hubiera funcionado comercialmente como una canción independiente, que siento que eso debió haber sido una estrategia posterior, o sea, yo lo hubiera hecho, yo le hubiera dado el chance a la segunda parte de la canción como canción aparte. ¿Por qué? Porque es que lo que tú dices es muy poderoso a nivel de la experiencia de quien lo escucha, pero ¿quién llega hasta el minuto? O sea, ¿cuánta gente llega hasta el minuto? Hay que entender que Lenny Tavares es un artista que después de Avengers, sí, tiene mucha visibilidad, es un artista conocido en el género, pero es un artista a la que mucha gente no se le aguanta un minuto de una canción que no le llamó tanto la atención. Entonces, te aseguro que hay muchos oyentes de esa canción que no llegan a ese momento. Y eso, entonces hay algo que nosotros pues como que le llamamos amplitud versus profundidad, que mi socio tiene, pues como que dice mucho que Bad Bunny ha hecho un juego muy inteligente y es que él tiene un álbum de amplitud y un álbum de profundidad, así, intercalados. La predicción de Sergio, pues de mi socio para el próximo álbum de Bad Bunny es que va a ser un álbum de mucha amplitud, un álbum de hits para el oyente casual que no es fan de Bad Bunny. Porque acabamos de salir del último tour del mundo, que fue un álbum de música para los fans de Bad Bunny, como para descubrir el universo. Entonces yo siento que sí es muy disruptivo, estoy contigo, pero, y como seguramente oyentes asiduos del género o de Lenny Tavares, o que descubrimos que después del minuto había algo muy disruptivo en la canción, pero hay gente que no llega hasta allá, mucha gente que no llega hasta allá. sí, es que eso precisamente fue lo que pensé, porque pues lo que tú decías al principio, ahorita los hábitos de consumo han cambiado bastante y antes pues, Sí. o sea, el coro de una canción se demoraba un montón en llegar, pero y precisamente eso fue lo que pasó con la canción de Lenny Tavares. Por eso Ujú, mismo no me esperaba y más un artista de reggaetón, o sea, claro. eso que lo haga, no sé, alguien que cante, no sé, R&B o cualquier otro género, pero reggaetón no, o sea, no me esperaba eso. Pero bueno, creo que la Sí. gente lo acogió muy bien la canción, o sea, por lo que viste en Instagram, les ha Sí, gustado. yo siento que es una canción que le suma mucho en profundidad a Lenny Tavares, pues como porque es como, bueno, es un artista que se atreve a hacer este tipo de cosas.
pero pues ahí sí, pues como que tiene mucho que ver la conciencia del artista de si está haciendo un movimiento de amplitud o de profundidad, que yo siento que, digamos, Fade le ha apostado full a la profundidad, pero full, o sea, como que el paso de ser un artista que no tenía marca a ser un artista que tiene una marca súper sólida y que tiene unos fans como súper profundos, o sea, como que el que es fan de Fercho es fan de Fercho. Y eso le va a ayudar mucho cuando decida apostarle a la amplitud, porque va a tener su ejército de Fercho fans ahí haciéndole bulla. Pero pues como que depende mucho de la estrategia macro a la que uno se quiera sumar. Total. Y bueno, yo creo que finalmente en esta conversación hablamos mucho sobre todas estas fórmulas y de los artistas que llegan a grandes cantidades de personas, pero también queríamos como preguntarte un poco de qué manera crees que para artistas independientes o artistas que estén arrancando con una carrera musical puedan hacer de las nuevas plataformas un vehículo para tener una proyección a esta comunidad, como lo veía, como lo estábamos hablando ahorita con Faith, pero también de buscar una rentabilidad. Es difícil porque pues la verdad es que la rentabilidad de la música, el streaming es muy difícil ser rentable, ¿sí? Hay que tener muchos trucos pues para obtener una gran cantidad de streaming como para que sea una cantidad de dinero remotamente vivible. Entonces, pues a ver, yo qué recomendaría, si un artista está buscando una rentabilidad al corto mediano plazo, yo le apostaría mucho a tener una audiencia muy fuerte en una geografía limitada, ¿sí? Apostarles, digamos, por ejemplo, hay algo muy interesante y que tiene que ver también con el manejo que hizo Jorge Ovalle, que es lo pegado que estaba el Canca en Bogotá. El Canca venía cada rato y llenaba todos los shows que hacía. Entonces, los shows es una de las cosas más rentables que hay en la industria de la música. Ahorita, pues, por eso la industria está un poquito en crisis, porque no hay shows. Pero si tú logras movilizar la gente a los shows, pues ahí hay una oportunidad como de retorno financiero. Entonces, como que si la prioridad es la rentabilidad, yo le apostaría a generar como una fanaticada local muy fuerte, fidelizar muchísimo a esas personas. De hecho, hay una teoría que hay por ahí y dicen que uno con 10.000 hardcore fans vive de la música. Eso sí, pues si los puedes poner a todos en un lugar, en un mismo lugar, pues mucho mejor. Si tú haces un show al mes de 10.000 personas sold out, te digo que vives muy bien. Pero pues sí, también depende mucho, porque pues eh, digamos, por ejemplo, nuestra estrategia con Nick Melo ha sido que el proyecto se pague solo, que tengamos mucha autogestión y que nosotros obtengamos nuestros ingresos a través de otros medios para poder seguirle invirtiendo al proyecto, porque nosotros confiamos en que tal vez no al mediano, pero sí a largo plazo el proyecto puede ser lo suficientemente grande como para retornar todo lo que se le ha invertido y más. Pero pues como que depende mucho de la perspectiva a largo plazo que se tenga con el proyecto. La rentabilidad en la música es difícil porque pues toca tener una propuesta de valor sólida y como que además toca cruzar los dedos para que le guste a la gente. Y pues desafortunadamente en Colombia no hay una escena de la música mediana. Acá los artistas o son pequeños o son grandes y los saltos son súper abruptos. Generalmente los artistas medianos que tenemos en Colombia es porque en algún momento fueron grandes y ya no lo son tanto. Hay muy pocos que son medianos porque van en ascenso, pero son muy poquitos y es porque están en ascenso a ser más grandes. Digamos, por ejemplo, yo confío mucho en que Blessed va a ser un artista mucho más grande en muy corto tiempo, porque el man generó un fenómeno social, la gente le cantaba sus canciones, entonces pues como que yo siento que tiene que haber un alto enfoque en importarle a la gente, tal vez más que en un enfoque en tener un producto competitivo a nivel internacional. He visto muchos actos artísticos gastando cantidades imperdonables de dinero
en videoclips y en ingeniería de canciones que no oyó ni vio nadie. Pues que vieron, no sé, 2.000 personas, pero pues eso es lo que un acto emergente orgánicamente, pues como que puede lograr y pues para eso no necesitas tener una superproducción de 30 millones de pesos. Entonces yo siento que un enfoque mucho a importarle a la gente y a estar conectado con la gente. Los fans de la música en particular son muy agradecidos con que los artistas les presten atención, ¿sí? Con que los artistas tengan una conexión profunda con ellos. Entonces, pues yo siento que el mundo moderno hoy en día permite más que nunca que el artista esté conectado con su audiencia y pues tener esas conexiones pues requiere trabajo. Digamos, por ejemplo, hay algo que nosotros le sugerimos mucho a los artistas y es que tengan estrategias de WhatsApp, que es súper demandante y tienes que comprar un segundo celular, pero pues un segundo celular te cuesta menos que un videoclip. Entonces, pues como que tengan un segundo celular con un WhatsApp y un WhatsApp exclusivamente para hablar con los fans. Entonces, que le dediquen cierto tiempo de su semana o de su día, de acuerdo a cómo ellos definan, que armen grupos por diferentes ciudades, que haga que los fans se conozcan entre ellos, porque cuando haces que tus fans se hagan amigos tuyos, generas conversación a tu alrededor, ¿sí? Porque cuando tú sacas un tema, la persona tiene a quien contarle, como, uy, ¿qué te pareció el nuevo tema de tal? ¿Sí? Muchas veces en este mundo tan conectado, pero a la vez tan desconectado, pues tú conoces una banda que solo conoces tú y sacan nueva canción y no tienes a nadie quien contarle. Entonces la generación de comunidad me parece vital, me parece súper, súper importante. Claro, y eso en parte también está pues ligado con el fenómeno transmedia, ¿no? Sí, También total. como de expandir el universo narrativo, porque igual cuando tú creas una comunidad, el consumo empieza a ser un poco más exponencial, porque si yo lo Claro. escucho y se lo comparto a mis 5 amigos, y de esos 5 a 3 les gustó, esos 3 también lo van a compartir y así sucesivamente, pues Exacto. se va Y, como tam visualizando. y también yo creo que el asunto, algo que nos falta mucho acá, particularmente en Colombia, es el asunto de la colaboración. ¿Sí? Encontrar otros artistas con los cuales puedan hacer shows compartidos, con los cuales puedan hacer featurings, con los cuales como que se arme un convito de gente que uno ya sabe, ah, sí, ese artista es de tal convito y pues como que eso era un poquito lo que nosotros queríamos lograr en Animal Records, tener un canal que sumara a los suscriptores de todo el mundo, pero pues eso requiere también un nivel de disposición de todos los integrantes de esos colectivos a colaborar, no siempre se logra, porque pues también, digamos en ese momento, estoy hablando de artistas que ninguno tenía una audiencia muy grande, todos decían, ay, pero es que no voy a crecer mi canal, y es como, bueno, pero pues vas, si unimos todas nuestras audiencias, vamos a crecer todos, ¿sí? Entonces es como que siento que el asunto de la colaboración acá en Colombia es particularmente difícil, pero sí siento que cuando logran armarse parches creativos, todo funciona mucho mejor. Total, un poco también como el fenómeno de los Avengers. O sea, yo conozco a Mm. Fercho desde que hice una colaboración con J Balvin hace como 6 7 años, pero mucha gente no lo conocía. Sí, no, él no era muy Eh, conocido. sí, no era muy conocido, luego sacó Sígueme, hizo un remix con Sech, justamente en ese momento, si no estoy mal, Sech estaba como hasta ahora teniendo como esa visualización un poco Sí, más internacional, por lo menos aquí en América Latina, y luego se juntaron, entonces pues la gente empezó a conocer a Dalex, conoció un poco más de Fate, de J. Kills, o sea, como que fue, o sea, esa colaboración creo que fue muy importante para el sí, ascenso. claro, ¿no? Eso fue una catapulta para todos. O sea, yo siento que pues cualquier fanático, cualquier persona que escuche reggaetón constantemente, que no conozca a alguno de los Avengers, es muy difícil. O sea, ya pues cada uno, o sea, puede que no hayan llegado todos a ser artistas enormes, pero todos ya están más arriba de donde estaban antes. Total, la fanática, por ejemplo, de Alex, si no conocía a Fate, gracias a los Avengers, lo conoció. Como Exactamente. que, ¡pum!, crearon puentes. Y creo que eso es súper importante. Pero ya para terminar esta entrevista, ¿qué te gustaría decir que no te hayamos preguntado?
Me gustaría decir que no me hayan preguntado, no, pues denme temas, porque yo para hablar sí me puedo extender acá la sección. No, pues no Eh, sé si tienes que decir algo. Pues no sé, digamos algo que quiera resaltar un poco de todo este movimiento actual que se está dando como con TikTok, algo de lo cual no no, hayamos pues tenido la oportunidad de tocar. yo lo que pues quiero hacer énfasis en algo, ya lo dije, pero sí me gustaría hacer énfasis en algo, y es que la gente que de pronto no son personas de 15 años, que vienen con un nuevo chip, o sea, la gente que es más vieja, por decirlo así, como que entienda, o sea, que saque el asunto de los influencers y de los creadores de contenido de la casilla en lo que lo tienen metido, o sea, que creen que si uno le va a apostar a crecer en social media, entonces tiene que ser como Ami Rodríguez o como Jaramillo o como Sebas, que esa es la generación anterior del asunto influencer y del asunto de la generación de contenido que estuvo muy bien y sigue estando bien, pero que hoy en día hay 10.000 maneras de generar contenido que pueden ser afines con tu manera de crear. Si eres pintor, puedes ser un pintor pegado en TikTok. Si eres bailarín, si eres ilustrador, no sé, lo que sea, si eres cantante, si no, o sea, porque es que cuando uno muchas veces le dice a personas que vienen del mundo de la música, como, bueno, vamos a hacer que te pegues en TikTok. Y el man es un guitarrista bravísimo. Ay, no, pero es que yo no quiero ser influencer, no me quiero poner a hacer challenges estúpidos. Es como, parce, no le toca hacer nada diferente a lo que usted hace todos los días. Puede hacerlo tocando guitarra, mostrándole a la gente cosas chéveres de la guitarra. Puede hacerlo a su manera. Entonces pues mi énfasis es a que se desencaje el asunto de la música en un lado, el contenido en el otro. Hoy en día todo es lo mismo, la verdad, siento yo. Es buscar la manera creativa y que tenga como también ese sello Sí, claro. artístico Mm, pues, del artista, valga la redundancia. total. Pero te queremos agradecer por habernos brindado este espacio. Muchísimas gracias pues también por compartir tu conocimiento, tus experiencias. No sé si tienes alguna pregunta. No, muchísimas gracias de verdad por el tiempo de ustedes. Yo sé que me extendí un montón y que pues abordé un montón de temas que no estaban como tan relacionados con lo que me estaban preguntando, pero pues siento que igual es información bacana de conversar. Ujú. Y nada, pues decirles que si tienen cualquier inquietud con respecto a esta industria, pues como que nos escriban, como que nosotros estamos súper abiertos a colaborar pues, y a compartir, porque pues siento que eso también es lo que hace que la vaina crezca. Y pues nada, no, muchos Total, éxitos con este trabajo. ¿Mm? justo por eso nos pareció una entrevista muy fructífera y que nos ayudó mucho también a verla desde otras aristas, desde otras perspectivas, este tema de la música. También nosotros, como que en este proyecto empezamos a hablar un poquito de música pues desde el trabajo y desde la iniciativa más pequeña, pero también más honesta, y por eso mismo pues invitamos a todos quienes nos ven y nos escuchan en este contenido para que vayan también a la comunidad de Animal Records, para que los conozcan y para que también sepan de esta comunidad tan bonita que se está generando en torno a la música. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. No, estaremos ahí conectados al canal de Animal Life. Yo soy fan. Vamos a ver sus Ujú. reacciones. Ay, muchas gracias. Siempre tienen algo bueno que decir, no, simplemente no reaccionan solamente, sino que también dan como información y brindan como aportes muy, muy, muy importantes. Ah, Entonces, muchas gracias. muchísimas gracias. Vale, Derrotaremos todos los contenidos que salgan con esta entrevista y pues estamos muy bien en contacto. de una. Soy pendiente entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, un Vale, abrazo a gigante. ti. Vale, chao. Chao, que estés bien. Voy a detener la grabación. Me parece. Detener de grabación.